Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, muy buenas noches. Bienvenido a Educación al Día. Cuéntenos cuál es su informe la noche de hoy. Sí, Karina, Andrea Arango Carbonó, muchas gracias. Un saludo cordial a usted y a todos los oyentes del programa Educación al Día. Hoy es 4 de junio del año 2021. Se ha realizado otra reunión entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. El gobierno de Iván Duque no quiere firmar el preacuerdo que está escrito desde el día 24 de mayo, que fue acordado con 3 ministros, 50 asesores, y luego el presidente no lo quiso firmar y lo devolvió el día 29 de mayo. Hoy nuevamente se han reunido y no quiere firmar un preacuerdo que consiste en brindar garantías necesarias para iniciar una negociación del pliego de emergencia. El gobierno no quiere desmilitarizar la protesta social, no quiere poner en orden a la actitud de la fuerza pública y tampoco se quiere pronunciar frente a la violación de los derechos humanos que sucede en Colombia. De tal manera que entonces la conclusión es que se va a entregar ese preacuerdo que no ha querido firmar el gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se va a reunir con el Comité Nacional de Paro en los próximos días. Esperemos que allí se pongan todas las quejas de lo que se viene haciendo en este país en materia de violación de derechos humanos y violación al legítimo derecho a la protesta. Nosotros creemos que el gobierno nacional debe darle salida a este asunto para levantar los bloqueos, para que la gente levante los bloqueos, es decir, que deje de caminar por las calles. Es el gobierno el culpable de lo que viene pasando en este país. Nosotros creemos que negociar el pliego de emergencia es urgente, porque ahí está la exigencia a la atención en salud, al personal de la salud, la atención a los problemas que ha tenido la educación en estos tiempos de pandemia, a que se deroguen una cantidad de normas que han perjudicado al pueblo colombiano y a que se garantice la escuela de la presencialidad, más recursos para los entes territoriales, para que puedan resolver los serios problemas que vivimos en materia de salud, de educación, servicios públicos, agua potable. En eso estamos, llamamos al magisterio a permanecer en estado de alerta. No hay negociaciones del pliego nacional de los trabajadores estatales, tampoco hay negociaciones del pliego de FECODE. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE llamamos al magisterio a permanecer en estado de alerta, a rodear al Comité Ejecutivo de FECODE, a la comisión negociadora, porque no se ha definido incremento de salario, ni el curso de los 8.000, ni tampoco el decreto que acepte que dé validez al pago proporcional de la prima de vacaciones. Tampoco hay convocatoria a censos en el escalafón, ni se ha definido el pago de la bonificación pedagógica equivalente al 19%, tal como lo establecen los acuerdos. Entonces necesitamos estar muy atentos a las negociaciones. El gobierno, a través del Ministerio de Educación Nacional, nos ha estado llamando para instalar la mesa de negociaciones, lo cual no hemos querido nosotros, en concordancia con las dificultades que se vienen presentando entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Esperemos entonces la agenda de movilizaciones para la próxima semana. Ya está previsto que el día 9 de junio habrá una gran toma de capitales, posiblemente toma de Bogotá. Muchas gracias, Karina, y qué bueno que usted diera a conocer los aspectos importantes de la rueda de prensa sostenida en el día de hoy
por el Comité Nacional de Paro. Y el Comité Nacional de Paro ha emitido un nuevo comunicado en el que, después de un nuevo día de conversaciones, señalan que el avance es muy poco en el acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta. Se espera que el gobierno muestre voluntad efectiva para llegar pronto a un acuerdo. Es importante recordar que el pasado 24 de mayo se llegó a un preacuerdo con 34 medidas y que el gobierno deshizo el pasado 29 de mayo proponiendo cambios regresivos en prácticamente todo el texto. 6 días después de las 34 medidas, en 16 hay acuerdo, en 11 hace falta precisar y en 9 se identifican grandes discrepancias en temas como la no participación de las fuerzas militares en las protestas, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, las condiciones para la intervención del ESMAD y el mecanismo de seguimiento al acuerdo. Las propuestas buscan que se implementen los estándares internacionales y las sentencias de las altas cortes. Sobre los cortes de vía, el Comité Nacional de Paro recibió un nuevo informe donde se verifica una reducción significativa. Al día de hoy persisten 23 puntos y en todos ellos hay procesos de diálogo y negociaciones, gracias a los acuerdos y decisiones que han tomado las organizaciones y comunidades involucradas y que en varios casos han contado con la voluntad y el concurso de las autoridades locales. El Comité Nacional de Paro tiene la voluntad de seguir impulsando y facilitando, en lo que esté a su alcance, diálogos y acuerdos territoriales para avanzar en la reducción y sostenibilidad de los cortes de vías. El Comité Nacional de Paro reitera su voluntad de llegar a un acuerdo, se mantiene en las conversaciones. El responsable de la demora para llegar a un acuerdo es del Gobierno Nacional. Ya se cumplen 36 días de paro, 36 días en que no se concreta una voluntad para poder entrar a negociar y llegar a acuerdos y soluciones concretas sobre los puntos del pliego de emergencia presentado hace un año: renta básica, salud, empleo, educación, desarrollo agropecuario, soluciones que se encuentran esperando millones de colombianas y colombianos. A propósito de este tema, el día de hoy se desarrolló una importante rueda de prensa en la que el Comité Nacional de Paro presenta el estado del paro nacional ante la comunidad internacional. Escuchemos a continuación el informe que brindó el presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltés Tello. Colombia completa 38 días de paro nacional debido a que el gobierno del presidente Duque se niega a realizar un diálogo social real y prefiere la represión y la brutalidad policial. En Colombia llevamos 30 años de aplicación de una política económica recomendada por los organismos internacionales que corresponde a lo que llamamos el consenso de Washington. La aplicación de esta política ha generado que Colombia sea uno de los países más desiguales en el mundo. Tenemos un índice Gini del punto 54. Esto significa que hay una concentración excesiva de la riqueza y por otro lado, por supuesto, pobreza absoluta, que se expresa en que cerca de 17 millones de personas, una tercera parte de la población, se acuestan con hambre en Colombia. En el 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Este hecho histórico en nuestro país, que puso fin a una de las guerras más cruentas, ha hecho que la opinión pública mire hacia otro tipo de problemas. Ya el principal problema no es la guerra. El principal problema que hoy se discute en Colombia es la desigualdad, es la pésima distribución del ingreso, el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, el aumento de la informalidad laboral, la deserción escolar que aumenta de una manera
sustancial el quiebre de la salud pública en Colombia, que ha hecho que uno de los países más golpeados por la pandemia sea este país, que empezó 2 meses tarde el proceso de vacunación. La pandemia del COVID-19 profundizó estos indicadores sociales en deterioro. Antes de la pandemia, el 21 de noviembre del 2019, es el comienzo de lo que hoy podemos llamar el estallido social que hay en Colombia. Este estallido social comenzó con una fuerte movilización que planteó el Comité Nacional de Paro. El Comité Nacional de Paro tiene una vigencia desde agosto del año 2019. En el Comité de Paro están representados todos los sectores sociales organizados, los trabajadores, los pensionistas, los estudiantes universitarios, los campesinos, todas las poblaciones indígenas que hay en Colombia, la población LGTBI, los transportistas y por supuesto comunidades negras, raizales, palenqueras. Este Comité Nacional de Paro fue el que organizó el paro del 21 de noviembre del 2019. Presentamos un pliego de peticiones al gobierno que sistemáticamente se negó a solucionar. Vino la pandemia en marzo del 2020 y el confinamiento. Y el 20 de junio del año pasado, hace un año, le presentamos un pliego de peticiones al gobierno nacional. Este pliego de peticiones que presentamos es un pliego que busca preservar la vida, mantener el empleo y mantener la producción. Este pliego de emergencia que presentamos, que consta de 6 puntos, siempre fue desatendido por el gobierno. Nunca nos invitó al diálogo, a la negociación, a la concertación. Teniendo en cuenta que el hambre, la pobreza, la miseria, la desnutrición, el desempleo, la informalidad laboral aumentaron de una manera dramática durante la pandemia, el Comité Nacional de Paro, para exigir la negociación del pliego de emergencia, hizo un llamamiento a un paro nacional que comenzó el 28 de abril. La respuesta del gobierno no ha sido la de diálogo, no ha sido la de negociación, ha sido la de la represión, la de la dilación en el inicio de las negociaciones. Hoy tenemos que a la fecha hay más de 3.800 casos de violencia, extrema violencia contra los manifestantes pacíficos. Hay más de 60 homicidios, presuntamente por miembros de la fuerza pública o personas de civil amparados por la fuerza pública. Hay cerca de 1.600 detenciones arbitrarias. Hay más de 65 personas con lesiones oculares, más de 20 mujeres que han sido objeto de agresión sexual y varios casos de agresión de género. Por estas razones, hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que haga presencia en Colombia desde hace aproximadamente un mes. Evento al cual se ha negado sistemáticamente el gobierno nacional y solamente en esta semana ha dado la anuencia para que la comisión haga presencia en Colombia. Y la hemos solicitado porque además de estos indicadores lastimosos, este conflicto social pacífico, el gobierno ha optado por la militarización, porque los militares que no están entrenados para estos casos repriman la protesta social. Ha optado el Estado colombiano
por declarar el estado de conmoción en 8 provincias y 13 municipios, donde va a ser las fuerzas militares quienes determinen la forma de gobierno y no los alcaldes y gobernadores elegidos por voto democrático hace aproximadamente 2 años. El pasado 24 de mayo hemos llegado con el gobierno nacional a un protocolo para que se respete y se garantice la protesta social en Colombia. Quiero mencionar 3 puntos de ese acuerdo. Que no se utilizará la fuerza militar para reprimir las protestas. Que el ESMAD, que es una fuerza especializada de la Policía Nacional para reprimir las protestas, no porten armas letales durante las manifestaciones y que la fuerza sea el último mecanismo de reprimir la protesta. Esto que en cualquier país del mundo sería normal, aquí se ha vuelto, dijéramos, un lujo. El gobierno, pese a que este acuerdo fue acordado con 3 ministros de despacho, 2 altos consejeros y más de 50 asesores que tienen, el gobierno se ha negado sistemáticamente a firmar este acuerdo. Por tal razón, la próxima semana entregaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos este protocolo de garantías para ejercer la protesta social que Duque se ha negado a firmar para que haga parte de todas las violaciones a los derechos humanos que hemos mostrado, que hemos evidenciado. Y finalmente, para que mis compañeros y compañeras intervengan, el Comité Nacional de Paro ratifica ante el mundo entero su deseo de que sea mediante el diálogo y la negociación que se solucionen los graves problemas sociales que hay en Colombia, de forma dialogada, concertada. Y por supuesto le exigimos al presidente Duque que pare la brutalidad policial y firme el acuerdo de garantías para ejercer la protesta social que acordamos el pasado 24 de mayo. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia. El paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y a propósito de la rueda de prensa internacional que desarrolló en la mañana de hoy el Comité Nacional de Paro, vamos a escuchar a continuación a Diana Gómez. Ella es representante de la CTC. Este ha sido un proceso de construcción colectiva, el pliego de peticiones inicial del 2019, también el de emergencia, que para nosotros, si bien no va a resolver todas las problemáticas, sí responde a la crisis económica y social que ya venía y que se agudizó con la pandemia. Otra cosa que quiero resaltar o señalar es que pues es un movimiento de carácter nacional. Entonces tenemos comités departamentales de paro en todos los departamentos del país y los municipios también, comité departamental que reúne diferentes sectores sociales, además del sector sindical. Como se ha dicho, realmente, pues, pliego de emergencia, la logración social efectiva y para desarrollar los derechos, para proteger la producción, respuesta también a la situación de la mujer que con la pandemia pues tuvo que asumir mucho más todas las tareas del cuidado, siendo desplazada en el mercado de trabajo. Pero todas esas, digamos, situaciones graves que queremos resolver
como la atención a salud, donde hay un gran alto grado de informalidad de los trabajadores de la salud, los problemas de educación, porque muchos jóvenes pues se quedaron sin la posibilidad de continuar estudiando. Todos esos problemas no han sido escuchados por el gobierno, porque el gobierno simplemente ha dilatado la negociación, la ha dejado solo en el punto de exigirnos que por el contrario casi nos desmovilicemos así simplemente. Nosotros pues insistimos en, primero, el respeto a la vida, porque como están las cosas, no puede quedar impune todas las vidas que se han cegado, todas las torturas que se han perpetrado, etcétera. Entonces, primero exigimos el respeto a la vida, pero segundo también esperamos soluciones a la problemática social, porque ha sido un clamor del pueblo. Entonces, nosotros no solamente hemos recurrido a un solo mecanismo de presión, hemos hecho grandes manifestaciones, movilizaciones, sino que dada esta situación tan dura de pobreza, muchos jóvenes sin oportunidades se unieron al movimiento y ellos en este momento tienen la ilusión para tener empleo, para tener educación, para tener oportunidades. Sería muy triste que el gobierno siga siendo sordo y no escuche el clamor popular que realmente se ha manifestado pues de una manera muy disruptiva, pero es porque llevábamos muchos años de abandono del Estado. Entonces, como comité de paro queremos articular, somos amplios, estamos abiertos a que sigan llegando más sectores, han seguido llegando más sectores sociales, organizaciones sociales, somos un eje articulador y si no todas las expresiones a veces se unen o se sienten reflejadas, sí tenemos siempre las puertas abiertas para que todos los sectores sociales y las organizaciones lleguen y consideramos que el pliego de peticiones, vuelvo y digo, ha sido una construcción colectiva que responde a el clamor popular. Entonces les agradecemos a todos que expresen, digamos, nuestro sentimiento de querer negociar para encontrar soluciones para todo el mundo, para todos los colombianos, y de que el gobierno dejarles no es ratificado que el gobierno ha tenido una actitud sorda de dilatar y solamente ha respondido con represión al clamor pacífico de muchos colombianos. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche compartiendo con ustedes algunos apartes de la rueda de prensa internacional desarrollada por el Comité Nacional de Paro en la mañana de hoy. Vamos a escuchar a continuación a Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria. Hemos enfrentado desde hace muchos años las políticas derivadas de lo que se conoció como el Consenso de Washington. Tenemos una situación supremamente compleja porque esas políticas de libre comercio terminaron entregando nuestro mercado interno, el de los 50 millones de colombianos que somos, a una brutal competencia desleal que nos ha llevado a la pérdida de ese mercado y a la pérdida de importantes renglones de la producción agropecuaria nacional. Estoy hablando de que a 1990, cuando comienza la pica, el país importaba solamente entre 400.000 y 500.000 toneladas de alimentos al año
y que el año pasado, con todo y pandemia, importamos más de 14 millones de toneladas de productos que hacen parte de la dieta básica de los colombianos y que se nos está obligando a importar por efecto de esos tratados un montón de productos del agro que somos capaces de producir los colombianos y que no deberíamos importar. Ese hecho, más unas condiciones muy difíciles para el desarrollo de la producción agropecuaria en el país, ligados a tasas de interés, créditos, deudas, precios para los productores agropecuarios, costo de los agroinsumos, la construcción de bienes públicos, distritos de riego, también la necesidad de una infraestructura agroindustrial que permita desarrollar realmente una poderosa economía agrícola. Este país tiene 22 millones de hectáreas que podría cultivar, de las cuales solamente cultivamos 5 millones y medio, pues nos llevan a participar de este gran movimiento. Hemos encontrado en nuestras organizaciones aliadas en el Comité Nacional de Paro receptividad a nuestra consigna, que es la defensa de la seguridad y de la soberanía alimentaria de nuestra nación. Y eso pues obviamente nos ha llevado a participar, a ser solidarios en esta inmensa movilización nacional y nos ha llevado también a condenar con mucha fuerza el tratamiento que el gobierno nacional le quiere dar a este, que es fundamentalmente un conflicto social, pero al cual se le está dando un tratamiento policial y militar. Eso ha sido supremamente grave. Tenemos ya 72 muertos derivados de este conflicto, tenemos miles de detenidos, tenemos desaparecidos, y hay una situación de desazón y de zozobra frente al hecho de que el gobierno nacional no ha querido suscribir acuerdos elementales para respetar la protesta social pacífica. Entiéndase bien eso, porque nosotros nunca hemos llamado ni a la violencia, ¿cierto?, ni a ninguna acción que ponga en riesgo los derechos elementales de los colombianos. ¿Por qué? Porque si no queremos que nos violen a nosotros nuestros derechos, no podemos proceder violándole los derechos a otros colombianos que también los tienen. Ese es un resumen sucinto de lo que somos, de lo que queremos, de por qué luchamos y de por qué estamos acompañados. Productores agropecuarios, y cuando les digo productores agropecuarios les estoy hablando de campesinos, les estoy hablando de indígenas, les estoy hablando de empresarios agrícolas colombianos que también tienen derechos y de los trabajadores del campo que obviamente necesitan de que funcione la producción agropecuaria nacional para poder construir economía, poder crear riqueza y en la medida en que creemos riqueza podamos redistribuir esa riqueza a través de un sistema tributario justo que cargue la mano sobre aquellos que más tienen, que hoy prácticamente pagan unos impuestos supremamente reducidos y obviamente, cierto, podamos construir un país en el que podamos funcionar. Colombia es una nación de 50 millones de habitantes, tiene un territorio importante, tiene tierra, tiene agua, tiene una diversidad inmensa de climas, puede producir todo lo que necesitemos producir desde el punto de vista agrícola, pero los tratados de libre comercio, las imposiciones del Consenso de Washington, las políticas de la banca internacional, del capital financiero, han acogotado, acabado, arrasado la producción agrícola colombiana e igual han hecho con importantes sectores de la industria nacional. Ese es nuestro compendio sucinto de la razón por la cual estamos aquí acompañando esta inmensa movilización nacional. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube.
También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.